El vagabundo rojo. En la ciudad de Tijuana existe una historia que ha sido transmitida de boca en boca desde ya hace muchos años. Se cuenta que en los años 50, en San Diego, vivía un hombre de humilde cuna llamado Linus. Según dicen, en aquellos años, Linus trabajaba vendiendo flores en un pequeño puesto improvisado en la calle Glenway. Linus era un hombre solitario, pues sus padres habían muerto a manos de unos asaltantes de poca monta cuando él era joven. No tenía hermanos, esposa, novia, ni mucho menos hijos. Su única compañía era un perro llamado Nutsu, el cual había encontrado meses después de la muerte de sus padres, convirtiéndose en su mejor amigo. Una mañana de invierno, Linus despertó gracias a una de las múltiples goteras que tenía en su techo, la cual justo una de ellas caía en su frente. Linus se levantó de inmediato moviendo su cama para que no se mojara, para después dirigirse hacia su patio trasero con la misión de tomar recipientes de su lavadero para colocarlos en las goteras. Al tomar los recipientes, regresó al interior de su casa al mismo tiempo que llamaba a Nutsu para que entrara, dejando la puerta abierta tras de sí. Colocó los recipientes bajo las goteras y al terminar, se percató de que Nutsu no había entrado a la casa. Extrañado, se posó en la puerta para volver a llamarlo. Lo llamó 2, 3, 4 e incluso 5 veces, pero Nutsu no respondía a su llamada. Preocupado fue a revisar la casita de su perro, encontrándolo dentro de la misma, acostado e inmóvil. Linus se quedó ahí, postrado de rodillas en el húmedo suelo de la tierra, llorando de una forma desconsolada, al lado del cuerpo de su difunto amigo, aquel que lo había acompañado en sus momentos más difíciles. Después de un tiempo, se puso de pie, tomó un martillo de su caja de herramientas y comenzó a golpear estrepitosamente el piso, ablandándolo para cavar la tumba de aquel que fue su mejor compañero. Pues fue la única forma en la que pudo desquitar su dolor. No se sabe cuánto tiempo estuvo cavando ese día. Sin embargo, muchos suponen que debido a la tristeza, Linus perdió la noción del tiempo y del cansancio. Después de un tiempo cavando, comenzó a encontrar pequeños huesos, luego huesos medianos y finalmente huesos enormes, del tamaño de un refrigerador. Esto hizo salir a Linus de su trance, observando su regreso un profundo agujero. Dejó de cavar, se puso de pie, se dirigió hacia el cuerpo de Nutsu, lo tomó entre sus brazos y dándole una última caricia, lo enterró. Después de ese día, la semana presentó lluvias torrenciales, hasta que finalmente cedieron, haciendo que un deprimido Linus se preparase para ir a trabajar. Después de desayunar, se dirigió hacia la tumba de su viejo amigo. Limpiándose las lágrimas del rostro, se percató que los huesos que había desenterrado un día antes habían sido lavados por las fuertes lluvias. Linus decidió hacer un cambio de planes. Llevaría los huesos al museo local donde podrían averiguar qué eran o a qué pertenecían. Echó a un costal los huesos pequeños y medianos y los puso en una carreta de madera que tenía, donde podría manejarlos y conducirlos de la mejor forma hacia el museo. Al llegar, habló con el encargado y este le dijo que los dejaría ahí y que un experto iría a analizarlos, a lo que Linus accedió, dejó los huesos, agradeció y se retiró. Su semana transcurrió con normalidad. Aún estaba triste por su perro, pero fue a trabajar a los pocos días. Recibió una carta del encargado del museo debajo de su puerta. Extrañado, la leyó y resulta que se quería comunicar urgentemente con él.
Él tomó sus cosas de la mesa, se dirigió hacia el museo intrigado y al llegar, el encargado lo recibió con una extraña sonrisa. Resulta que habían aplicado la prueba de carbono 14 a los huesos y habían descubierto que estos databan de hace 232 millones de años. El encargado del museo ofreció a Linus una cuantiosa cantidad de dinero, la cual aceptó y lleno de alegría se fue. Desde entonces, la calidad de vida de Linus mejoró. Tomó su fortuna y cruzó la frontera con la idea de cambiar de aires. Llegó a la aquel entonces en auge ciudad de Tijuana, donde compró una enorme casa, fundó una pequeña pero próspera compañía petrolera. Unos años después de su llegada, mientras Linus se encontraba bebiendo en un bar, se encontró con una hermosa mujer de unos 40 y tantos años, de la cual se enamoró profundamente, y al parecer el sentimiento fue mutuo. Comenzaron a salir, y al conocerse mejor, la chica le contó que había tenido un hijo cuando era muy joven, y que actualmente su primogénito tenía 20 años. Ambos hombres se conocieron y se llevaron bien, también que incluso salían juntos a... Poco tiempo después, Linus y la mujer se casaron. Todo fue perfecto los primeros meses. Ambos se demostraban un gran cariño. Salían a pasear a menudo, iban a lujosos restaurantes, todo era miel sobre hojuelas. Sin embargo, las cosas buenas no suelen durar mucho. Cierto día, el comportamiento de la mujer cambió drásticamente. Todo el tiempo estaba de mal humor, se la pasaba renegando de todo, dejó de ser afectuosa con Linus y comenzó a salir con su hijo sin avisarle, llevándose su dinero. El comportamiento negativo de su esposa comenzó a alejar poco a poco a Linus, haciéndolo pasar más tiempo en su trabajo o bebiendo cerveza en algún bar. Todo con el objetivo de permanecer fuera de casa. Linus no lo entendía. Él había sido un buen esposo. Les había dado todo lo que necesitaban a su mujer y a su hijo. Por su trabajo se podía permitir estar en la casa la mayor parte del tiempo. Nunca le fue infiel, simplemente el comportamiento de su mujer no tenía sentido. Linus comenzó a sentirse miserable. Cierta noche, cuando Linus volvió a casa después del trabajo, se encontró con su mujer sentada en uno de los sillones de la sala, charlando con un hombre vestido de etiqueta. La mujer, al ver a Linus, cambió su semblante y le dijo que había traído un abogado para que empezaran el proceso de divorcio. Linus, con un gran resentimiento, comenzó a insultar a la mujer, gritándole todo tipo de cosas, hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para escribir su nombre en el papel de divorcio. Esa noche, Linus echó empujones a su exmujer y a su hijo de la casa, gritándoles que no se atrevieran a volver nunca. Una vez más, la vida de Linus se había tornado aún más miserable, pues de él se apoderaron solo sentimientos de rabia, resentimiento y odio. Un par de semanas después, tocaron a la puerta de Linus. Al abrirla, se encontró a su exmujer y a su hijo, acompañados de 3 hombres corpulentos, los cuales, de fríos modos, le exigían abandonar la casa en ese preciso instante. Linus, eufórico y confundido, gritó por una explicación. Resulta que los papeles que Linus firmó no solo eran papeles de divorcio, sino que también establecían el traspaso de todos sus bienes materiales a su exmujer y a su marido. ¿Marido? Sí, su exmujer esbozó una sonrisa maliciosa, al mismo tiempo que le confesó que el muchacho al cual había hecho pasar como su hijo era en realidad su amante, y poco tiempo después de su divorcio se habían casado. Linus, lleno de rabia, se abalanzó contra su exmujer con la intención de atacarla. Sin embargo, los hombres que venían con ella lo detuvieron y le dieron tal paliza que lo dejaron inconsciente. Después del incidente, la mujer y ahora su marido entraron a la casa, llamaron a un cerrajero y cambiaron todas las cerraduras. Los hombres llevaron a Linus a la comisaría, donde lo encerraron por intentar atacar a su exmujer. Linus pasó 2 años encerrado, lo cual perjudicó su salud, haciendo que su físico se deteriorase, al igual que su cordura consumida por el odio. Cuando Linus salió libre, no tenía nada, por lo que se vio forzado a deambular por las calles. Los años pasaron y Linus se convirtió en un adicto, lo cual le desencadenó una pulmonía. Su estado físico era deplorable y su salud era mala. Linus estaba al borde de la muerte, recostado en la banca de un parque solitario. Esa madrugada, unos pandilleros encontraron a Linus recostado y a base de golpes, por mera diversión enfermiza, los maleantes acabaron con la vida de Linus. Desde entonces, se dice que el espíritu de Linus, aquel que en vida fue completamente miserable desde su niñez, aquel al que la avaricia terminó de destrozar,
deambula por las calles de Tijuana, bañado en la sangre que derramó en su muerte, en busca de un objetivo en el cual descargar su ira.